Advertencia. El siguiente episodio incluye información sensible, opiniones de carácter conversacional y está destinado solo para adultos. Esto es Mientras tanto, un podcast de entrevistas a personas que están en la cotidiana, pero quizás pasan desapercibidas. A esas personas que existen, pero no vemos, porque la vida nos obliga a estar a 1000. En este lugar trataré de darles un espacio de expresión y reflexión. Porque después de todo, la vida es lo que pasa mientras hacemos otros planes. Soy Nati Urquiza y esto es Mientras tanto. Este episodio es, quizás, el que menos cumple la consigna del podcast. No hablaremos de temas tabú ni de muerte. Bueno, puede que un poco. Vamos a hablar de amistad, familia, anécdotas y sobre todo de amor, ya que, como decían ellos, es lo único que necesitamos. Ringo, Paul, John y George, los Beatles, son los protagonistas. Compartiré una charla con mi primo David Scharf, músico y fan, para repasar el recorrido de la banda de rock más grande de la historia y el gran amor de mi vida. Hablaremos de sus mejores momentos, las internas, los debates y también de sus carreras solistas. Este episodio está dedicado a mi familia y a la memoria de nuestro querido tío Juan. Hoy, los Beatles. Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! You know I need someone. Help! Y así Yes. arrancamos. Ahí va. Ahora sí, por fin salió. Salió de varias. No, después de varios intentos. Bien. Bueno, bien. Bueno. Bienvenidos a otro episodio de Genial. Mientras tanto. El episodio que, como digo en la presentación, es más el que menos cumple la consigna del podcast, porque no vamos a hablar de muchas cositas tabú, sino más bien del amor, de la felicidad y de lo mucho que nos da alegría esta banda, los Beatles. Estoy Beatles. con mi primo, David Scharf, que también Un es gusto. fan. Sí, así es. Y bueno, hemos heredado ambos esto y a los dos, bueno, siento que nos ha pegado de maneras similares y que, bueno, de alguna manera define un poco nuestra vida, ¿no? ¿Cómo Es estás, así. Dave? Muy bien, muy bien. Muchas ganas de tener este tiempo para poder charlar de lo que tanto nos gusta, porque, bueno, ya lo veníamos medio tanteando la tema de juntarnos, de hacer el podcast, pero bueno, no podíamos definir la fecha. Pero bueno, aquí Exactamente, estamos. pero ya estamos. Sí, sí. Era nuestra conversación con Dave es un reel, otro reel de los Beatles, cosa bizarra de los Beatles. Si viste esto, Todos los días. los días. Es como nuestra conversación se basa Sí. en reels y videos y data y cosas de los Beatles. Así que, bueno, nada, para mí es hermoso contar con eso porque por ahí no es lo mismo conversar con alguien que le gustan a conversar con alguien que siente lo mismo que vos y que no tiene ningún drama que le llenes los mensajes con Para datos nada. raros y Sí. cosas y bueno. Al eso está contrario, bueno. lo disfruto mucho y bueno, es algo que, bueno, me apasiona. La verdad que los Beatles, en lo que es la música, creo que ocupan el primer lugar. Totalmente. En la musical, me gustan muchas bandas. Yo el Sí, tema sí. rock, bandas me gusta internacional principalmente, pero los Beatles están siempre en el primer puesto. Totalmente. Así que Sí. Para mí también ha sido así en la vida desde los primeros, los primeros reconocimientos que pude hacer hasta el día de hoy. Han pasado muchas bandas por mi vida y que siguen presentes y que me encantan y las amo, pero cuando me dicen cuál es tu banda favorita, yo no puedo decir los Beatles, porque siento que es como, no sé si a vos también te pasa, es como que ya va más allá de la banda, ¿me entendés? Es como, son algo más en la vida de uno. sí, diría que es como, ¿cómo te podría? Una filosofía también Sí, puede ser, obvio. porque A también ver. uno hereda ciertos, digo hereda porque también en la familia se respira eso, Exacto. pero capaz que la óptica de cómo ellos impregnaron el mundo y bueno, nosotros también es como que, bueno, queremos que todos sepan sobre los Beatles. Obvio, bueno, Entonces, sí. digamos que Es también ir nos pasando enseña. la palabra. Sí, sí, sí. Yo voy pasando la palabra. Bueno, hay quienes Sí, es que pasa se han eso. dejado influenciar y bueno, quienes no, pero Así es, por lo así que general conocen a los Beatles y son, bueno,
sin ir más lejos, Misael, mi novio, los tenía ahí de conocer y porque le gusta el rock. Y cuando entró al mundo bitlero gracias a mí, y lo digo con mucho orgullo, él Dije, ahora escucha una música, una canción en la radio o algo y él se emociona, hasta se sí, emociona realmente. claro, mira, Así qué bueno. que, bueno, la verdad que agradecida de Ujú. ir, ¿cómo se diría? Peregrinando, me sale, no. Sí, Ir como pasando, vamos a decir así, siendo un apóstol. un apóstol o puede ser un vocero, no. Sí, como eh, que ir pasando, ¿viste? una herencia, Sí, pero sí, ¿cómo sí, sí. sería? Hay una Un palabra pregonero, algo el así. que pregona, bueno, un mensaje Eso, tal y cual. el que lleva un mensaje. Y bueno, esto es de generación en generación. Así es. Y ahí Así, me quiero meter. bien. Te pregunto, Dave, y me gustaría que, bueno, los dos vayamos debatiendo, porque vamos a tener puntos en común, por supuesto. ¿Cómo llegaron los Beatles a tu vida? Bueno, los Beatles llegaron de una forma que, la verdad que diría natural. O sea, los escuchaba porque todo viene como habíamos hablado de familia, mi mamá más que todo. De chiquito ponía los discos, los vinilos, vamos, que Sí, ahora volvieron nuevamente, son furor nuevamente los discos de vinilo. Bueno, en aquel momento, hace ya 40, casi 45 años atrás, bueno, mi mamá obviamente, como cosas suyas, siempre poniendo música mientras hacía sus quehaceres, mi mamá en la casa. Y bueno, yo siendo creo que un bebé, mi mamá todo el tiempo con la música porque ella veía que la música me tranquilizaba. Pero más que todo ponía los Beatles porque ella era... claro, obvio. Sí, sí. Y yo los escuchaba, pero no sabía quiénes eran. No los descubrí hasta, no sé, hasta cuando... Que yo creo que las imágenes las tenía impregnadas porque yo era chiquito y veía las tapas. Veía que eran 4 muchachos, pero no sabía quiénes eran, ¿viste? Claro, No sé, me habré dado cuenta que fueron los Beatles cuando tenía 6 años, 7. claro. Cuando empezaba a leer, leía los títulos de Claro, las claro, tal canciones, cual. de las portadas. Entonces ahí fue cuando... Y siempre le pedía a mi mamá, no sabía quiénes eran, pero yo le señalaba la tapa y yo quería escuchar, porque mi mamá me pregunta, ¿qué querés escuchar? Y bueno, yo más o menos buscaba siempre lo mismo. Los tipos que cruzan la Entonces, los tipos calle, que los cruzaban las otros que están calles, saltando. los que están saltando. Ah, claro, porque era Help también ese disco. Mi mamá tenía 4 o 5, no tenía toda la colección, porque en realidad fue mi tío, en realidad fue el hermano de mi mamá el que tenía toda la colección. Que gracias a él heredé todos los vinilos originales de la época, los heredé. Qué lindo. El hermano de mi mamá fue el que me dio todos los discos. Pero yo apenas conocía 4 o 5 discos. Help, Abbey Road. ¿Cuál otro más? Beatles for Sale. Bueno, pero ¿Cuál otro más? Sí, siendo chiquitos ya, o fueron sea, creo que fueron claro, 3 o 4 discos que eran los únicos que yo conocía en aquel momento. claro, Ponele hasta los, no sé, hasta los 10 o 11 años. claro, tal Y cual. ya en los 10 o 11 años es donde ya me sumergí de a poquito en el mundo Beatles, porque yo ahí fue donde pedí de regalo me acuerdo, de cumpleaños. Yo quería, bueno, estamos hablando, te digo, hace 30 años, o sea, 30, 35, no sé cuánto más o menos. Bueno, yo quería algo de los Beatles. ¿Y qué Claro, había en aquella época? Se escuchaba cassette. El claro, CD claro, todavía no claro, estaba claro. muy vigente. Así que quería un cassette. Y fue un cassette de los Beatles lo que me regalaron. Y ahí descubrí muchas canciones. Y es donde, ahí Claro. donde realmente me empezaron a fascinar. Qué loco, Sí, sí, tal cual. sí, sí. Bueno, a mí me pasó similar de escuchar los Beatles en casa, así, como vos decías, mientras mamá hacía las cosas. Tengo recuerdos muy, muy vividos de despertarme los sábados al mediodía, que no había que ir al cole, los domingos y papá haciendo un asado, despertarme con el olorcito del asado y los Beatles a full, especialmente Lennon, él Sí, loco por Lennon. Y bueno, las canciones se te iban metiendo en el cotidiano, ¿verdad? era así. Sí, sí. Era como normal, era parte de la familia. Por eso por ahí digo yo, cuando me preguntan, ¿cuál es tu banda favorita? Yo por ahí digo, bueno, sí, los Beatles, porque es como lo evidente, pero yo siento que son como parte de la familia, es Mm, como una parte, viste, no sé, esencial de sí, la banda sonora de los
es como el olor que había, viste, con los domingos de la comida de tu Sí, vieja. sí. Bueno, el sonido particular era Bien. ese, ¿no? Sí. Bueno, Además, bueno, se sí, escuchaban otras cosas, se claro. escuchaban mucho los Bee Gees, se escuchaban Sí, otras cosas, tal cual. pero los Beatles siempre eran el punto clave Como parte de... de la familia. Exacto, Eran sí, sí, ellos sí, sí, sí. nuestros Sí, tíos. para mí son como No, sí, unos ellos tíos que a uno veo cada musicales. tanto, Sí, cada tanto de lejos. que los veíamos Pero de lejos nada más. Sí, 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 tal sí, cual. así Y que. bueno, y Sí. no quería dejar de nombrar que, bueno, además de nuestros padres, como mamá, papá, la tía Mónica, La tía y Mónica, sí. mi mamá, mi papá Sí, llevando Mari. esto, no quería dejar de nombrar también al tío Juan. El tío Juan. El tío Juan es un tío que estuvo en nuestra familia, muy querido por todos, sobre todo por las generaciones más jóvenes, Mm, las generaciones más de la tía Mónica, de mi mamá, exactamente. So- que era hiper fanático y coleccionista, reconocido incluso que yo no sabía Ajá, cuando fui a una semana Beatle en Buenos Aires y ajá. conté sobre el tío Juan a un viejo que estaba ahí también, que se notaba que era un loco de Claro, los sí, sí. Beatles, y me dijo que se mandaba cartas con Ah, mira Juan. vos, no sabía yo eso. Y él se mandaba cartas, viste, Sí, con otros fans del sí, me mundo imagino. y se intercambiaban Claro. cosas, era como Eso, una... mira vos, sí, era como decir ahora los que se Claro, comunican por red, claro, en bueno, las redes era todo por sociales, carta, era y era todo por como, carta, che, claro. tengo este disco, a vos que Sí, tenés, y intercambio, capaz que sí. intercambiaban. Mira Y vos. bueno, y lo quiero traer a memoria el tío porque de alguna manera creo que él también, si bien ya desde nuestras familias natales, ponele, tuvimos esta Claro. influencia, él vino a poner como la cuotita de locura al tema, porque Sí. cada vez que nos juntábamos, él nos visitaba, nos reuníamos, bueno, se hablaba de todo, pero lo que yo quería era que él hable de los Beatles. Sí, me pasaba igual. Era como que Bueno, nos veamos hablaban y empezaba. temas de grandes y yo No, estaba ya. como, ¿cuándo va a hablar de los Beatles? Bueno, vamos a lo nuestro, decía. Claro, claro, por Dios. Sí, Y nada, y disfruté mucho la niñez, porque además tío Juan era un personaje sí. muy gracioso, nos hacía caer de risa y bueno, y tenía esto, ¿no? De saber muchísimo de los Beatles. Y bueno, lo recuerdo con mucho Sí. cariño. Las veces que nos visitaba era una alegría que nos visite porque nos reíamos de los chistes que contaba, de las Sí, payasadas que contaba, que hacía. Y además siempre traía ahí una datita, sí. todo. Y cuando fui creciendo ya en mi adolescencia, me empecé a meter más en todo este mundo de la mano de él. Y nos juntábamos acá en el centro a ir a la feria. Al mercado, ¿viste? Ujú. Donde venden de todo, venden artesanías y demás, y también Bien. vendían vinilos, y la costumbre era tomar un café en la peatonal, creo que es Obispo Trejo, que hay un café Sí, antiquísimo. bueno, a mí también me invitaba Y ahí. claro, Es donde era está el puente. Sí, exactamente el Puente de las en el Flores puente de ahí. las flores, sí, Era sobre allá. juntarnos Hoy ahí, por tomar un Trejo. café y después ir al mercado de artesanías a Mira buscar vos. vinilos y Sí. todo. Así que a vos también te Sí, invitaba sí, 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 exactamente sí, lo mismo sí, que yo. hacía lo mismo. Sí. Así que, y bueno, y él me Mira contaba todas las vos. historias me regalaba copias de películas y cosas Sí. raras y No te bueno, regalaba recortes, porque a mí me daba sí, sí, recortes, sí, incluso sí. entradas de proyecciones de cine. Él solía ir a un cine acá, que era un microcine, creo que se llamaba El Ángel. Ajá, Bueno, yo tengo las entradas de cuando iba a ver esas claro. películas. Él vio a Hard Day's Night cuando la estrenaron. Mira vos. No, eso Ahí sí que fue no cuando sé. él conoció a los Beatles. Claro. Que fue y dijo, ah, mira esta película, no sé qué, y ahí fue que vio la película y le voló la Claro. cabeza. O sea, Y él siempre decía que él era fan original de 1964, porque en el claro, año 64 fue cuando nació la Beatlemanía, cuando claro, hizo el boom de la tal banda, cual. y que llegó obviamente hasta nuestro Y país, llegó y acá en Córdoba también, ¿no? la Sí. película. Y claro, el año Pero, 64 es el año de la peli. claro, Sí. tal cual. Y él los conoció así. Qué increíble eso y qué, cómo siguió o sea, pasando de generación en generación y, bueno, él dejó, yo creo que marcó el legado, si bien un poco, bueno, como decíamos, fue de nuestra familia ya de nacimiento, él con su locura marcó y Mm, era muy divertido juntarnos, así que bueno, este episodio
en parte va dedicado a él y pensando en él. Bien. Sí, la Eh, verdad que se lo extraña, ¿eh? sí, la Se verdad lo que extraña mucho. sí. Sí, 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 Él sí. ya hace, creo que va a ser 9 años que no está más ya entre Sí, nosotros, así que, pero lo tengo muy presente. Es más, esta semana soñé con el tío. mira, Sí, el miércoles, el jueves, y me desperté y dice, ¡ay no! Era un sueño. qué loco. Así que Sí, yo es también he como que soñado con insiste en él. los sueños, ¿viste? Es una Sí, cosa loca. sí, A mí sí. me pasa esto. Y bueno, Sí, esta es semana también lindo. así eventualmente, sí, sí. Sí, a Se ve que mí la se lo quiere. muerte del tío me agarró en una, bueno, falleció más o menos para estas épocas, Sí, eh, diciembre, en diciembre, exactamente. y me agarró en un momento en el que no estaba muy bien, la verdad, y eh, no es que no quiero decir que pasó desapercibido, pero quizás no le di la importancia que merecía. Me cayó la ficha tiempo después y y sí, se fue una persona que le daba luz y diversión y alegría a la Mm, familia, pero bueno, no, la familia creo que no lo supo cuidar. Ahí entramos en otro claro, debate, pero es otra. Sí, eh, pasaron cosas. pasaron Y cosas y bueno, bueno, sí, no. tampoco, a ver, de mi lado, yo lo viví muy cerca de esto, Sí, porque estuve hasta día antes con él acompañándolo. Pero bueno, siempre yo le decía, mira, tío, cualquier cosa que necesites, tenés mi número de teléfono. claro. Y bueno, Sí, sí, era se ve muy... que él en un momento llegó que, cachá, como que no quería tener comunicación Sí, 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 sí. por Me cuestiones acuerdo de muy hecho personales que... de él. Sí, Sí, me acuerdo de hecho que yo lo invitaba a ver a los Beats, a ver a tributos, no sé qué, que sí. venían. Y una vez le dije, tío, vamos, te invito a ver un tributo a los Beats. Y yo te regalo la entrada, todo, y me clavó, Mm. me dejó esperando ahí Mirá en vos. la... Sí, Y bueno, es que sí, ya no estaba bien. en ese 2016 fue cuando vino Paul acá a Córdoba. Claro, Y haberse perdido el show de McCartney en Córdoba, yo sí, no lo podía creer cuando me dijo que no que quería no ir. quería ir, Y sí, fue justo en esa época, sí, 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 en sí. ese 2016. Después vino, antes había venido Ringo, el Orfeo, en Sí, 2014, 2013. 2013, Estuvo allí. que sí, estuvo ahí pero Y- quiso ir solo. Ah, sí, tenés razón. Que Porque yo le dije, yo vamos, me tío, si yo enteré. voy, qué sé yo. Y yo Él, me enteré porque salió en la sí, tele. yo también igual. No, él me dijo que no. Yo lo invité también. Dijo, no, 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 yo capaz que no sé, ya voy a ver. Y me enteré igual que Sí, vos. Por porque la tele, salió en porque la lo tele vi. porque lo Sí, lo entrevistaron en la entrevistaron. tele. Sí, sí. No, yo dije, ¿por qué? Y ahí como que bueno, todos empezamos como a pensar capaz y bueno, sí, no tuvo el mejor el final, Mm, qué sé yo. Pero bueno, sí. va para él porque nos dejó muchas cositas lindas, mucha alegría y muchos recuerdos divertidos. Además de los Beatles. Sí, no, Además de los y Beatles. todo el tiempo, no sé, para mí es como que todavía sigue viviendo. Sí, yo me acuerdo todavía de cosas, es como que está en nuestros corazones Sí, sí, por y está supuesto. como, bueno, como te decía, todavía lo sigo soñando, es como que para mí sigue vivo. Y la verdad que a mí me siento, o sea, me siento tranquilo. La verdad que en un principio me fue muy Sí, difícil, pero después sí, como sí, que lo sí, fui sí. recapacitando y digo, pero es él. Él a lo mejor quiso estar solo en ese momento y bueno, Sí, sí, sí. estar Sí, con su yo mundo. soy muy como defensora de por ahí cuando uno, de que, bueno, quizás no sea muy bueno lo que voy a decir, pero yo siento que uno es dueño de su vida y que cuando uno decide de alguna manera que ya no quiere estar, o como vos decís, estar en tu mundo o en tus cosas, y bueno, nadie tiene la potestad o quizás el poder de poder detenerlo, ¿viste? Ujú, Así que es como que en ese momento bueno, claramente no murió por causas naturales. ujú. Y en ese momento sentí que la familia, como que todos nos empezamos a hacer preguntas y a buscar, digamos, de alguna Sí, forma, como, bueno, uno busca culpables en ese sí, momento, culpable. no, Y pero pregunté por el mismo dolor, qué habrá pasado y por qué no y estuve, y por la qué, culpa, sí. y bueno, sí, sí, sí. Creo que, no, yo creo que de parte de la familia hubo cierta extensión de ayuda, pero bueno, él no Sí, se sí, él dejaba no se ayudar, dejó, él no no se se dejó. dejó y creo que, no sé, fue un momento muy difícil, se ve que justo en ese tiempo y bueno, Sí, tal se ve cual. que él quería estar simplemente solo con sus cosas y bueno, Está fue bien, así. sí, Mm, y fue así. ¿Qué le vamos a mm. hacer? Pero bueno, lo lindo del tío es eso, las cosas lindas que nos dejó, los Beatles ni hablar y todos los recuerdos lindos. Sí, Volviendo a nuestra historia con los sí, Beatles, más de grande, ¿en qué sentís digamos, en tu vida te fueron acompañando en lo musical?
Sí, bien. Y cómo la historia de ellos repercutió en vos, porque viste, cada uno tiene su Sí, punto de vista sobre lo que pasó claro. entre ellos, lo que hicieron, lo que no hicieron, bien, mal. Bueno, vos decís cómo bueno, como en mi caso. Sí, sí, Bueno, a mí cómo fue te puedo decir que a mí me impactaron desde lo musical, por empezar. O sea, lo musical quiere decir que, a ver, yo soy músico, bueno, estoy haciendo mi música ya hace tiempo. Largo mi música, mis temas están para cualquiera que quiera buscarlos. Mi Así es. música siempre está muy influenciada con los Beatles. Mi estilo siempre es decir, uy, David, este tema suena como los Beatles. Y sí, la verdad que tengo mucha influencia de los Beatles. Y sí, Y obvio. yo, por eso te digo, desde que tomé la decisión de ser músico, creo que allí fue esa semillita que fue plantada para, bueno, para justamente yo componer mis primeras canciones, me animó a salir adelante, siendo que yo al principio, muy de chico, vamos a decir así, fui siempre el promedio, o sea, ni tampoco era, me guardaba todo, no hablaba, pero tampoco no era una persona, wow, Claro, tampoco no era fue un líder, pero es como que con la música me pude manifestar. ¿Qué sí. quiere decir? Desde mi punto de vista, como escribir canciones, decir, bueno, mira, este chico parece que posta, tiene algo que decir. Claro, tal Entonces cual. me sirvió a mí para manifestar lo que yo tengo por dentro, a través de mis canciones, mis composiciones, y creo que ellos, gracias a ellos, que no sé, eso de verlos en el escenario, de Sí. escucharlos a ellos, divirtiéndose, eso es como que me contagió a mí también. De tocar en bandas, yo toqué en muchas bandas también, eso también. Digo, bueno, estar en bandas es algo re lindo. Y bueno, creo que por ahí también viene el tema que los Beatles me entusiasmaron mucho Claro, y a, como músico a sobre todo, ser, sí, claro. y a ser muy constante en eso. Así que, Claro, tal así que cual. bueno, y sí, desde lo musical hasta el día de hoy siguen siendo. Todavía sigo descubriéndolos a ellos y me siguen enseñando. Sí, Si sí, bien sí, hay sí, otras sí. bandas que también aprendo mucho, pero es como que los Beatles fueron y son el ABC, porque son los instrumentos Sí, básicos, la guitarra, hacer con pocos y instrumentos son mucha el música. ABC para Y músicos nuevos y para los clásicos grandes de toda la vida. sí, Anda, le preguntas a Charlie, le preguntas a, no sé, a Freddie Mercury, sí, le le pregunté a preguntabas al que sea, Mm, te iba a decir los siempre los Beatles. Beatles fueron esos Así dioses. que eso es lo que, Y bueno, no sé, creo que ellos eh, dejaron un legado realmente para todos para los y músicos, para para todos. sí, no, para Entonces todos, es sí, como sí. que, y sí, en mi caso, creo que me siento muy bendecido, quería decir, más que agradecido, bendecido de haber Sí, conocido a ellos sí. y haberlos escuchado y bueno, me entusiasman a seguir desafiándome en lo Sí, sí, musical. sí, sí, sí. En lo musical Sí, es como además que siempre hay algo más. hay algo nuevo para descubrir, ¿no? A mí me pasa Mm, por ahí cuando los escucho, que voy descubriendo, capaz no cosas de la canción en sí, pero sí nuevos como emociones que me despiertan. Hay nuevos recuerdos que tengo que voy desbloqueando gracias a nuevas experiencias con las canciones. Eh, para mí, bueno, los recuerdos más fuertes son de niña mm, y que tengo, pues, los tengo asociados. claro, Eh, por ejemplo, la canción This Boy, This para Voice, mí es volver de las sierras con mi viejo domingo en la noche, reventados de cansancio porque estuvimos en la pileta o en el sí, sí, río todo, y mi viejo tenía como un compiladito de canciones tranqui, claro. y volvíamos escuchando Mirá eso, vos, y volvíamos con mi hermano en la parte de atrás, todos recansados, medio dormitando y escuchando. Para mí es ese recuerdo, bueno. eh, Penny Lane siempre tiene doble significado, porque antes era como imaginarme cómo sería, y cuando estuve ahí fue que estuviste. mágico. O sea, Sí, fue como, ya sí, lo ¿qué? concretaste. Sí, Y sí, era tal cual sí, como te sí, imaginabas. sí, y era tal cual, Bueno, y yo era... también tuve la Va, en fortuna de realidad haber no, estado. Sí, sí, sí. capaz que yo tenía Pero, la imagen del videoclip y de cómo sí, era Liverpool en los 60. Ahora obviamente es una ciudad claro. gigante y súper moderna, obviamente, pero fue bello verlo y fue caminar y decir, ay, acá está este, y acá Mm, está aquello, y acá está la peluquería y no sé qué, y es como, sí, bueno, nada.
Me pasó algo muy loco con ese viaje, que fue en marzo de este año, que lo pude hacer después de mucho esfuerzo, pero porque era el momento, me llevé un sustazo de salud y dije, si me tengo que morir, no puedo no ir, o sea, por lo menos esto lo tengo que tachar. Claro. Así que, bueno, no me morí, claramente, acá estoy. O sea, Pero... lo concretaste. Sí, Ya está, fue como la excusa, Sí. ¿viste? Ay, pero no sé si tengo cáncer o Sí. no. Bueno, al final no tuve No nada. tuviste nada, qué bueno. Pero fue como el empujoncito. Y me cambió la perspectiva de mi vida con los Beatles y me cayeron muchas fichas, pero después, cuando estaba acá en casa. Ahí fue, qué lindo, qué bueno, que la foto, que pum, que mirá, que... yo robándome pedazos de pasto de la casa de Paul McCartney. Yo también hice lo mismo. Una Y es más, papelonera. me retaron. ¡No! Salió un señor diciéndome en inglés. ¡No! Y con una seña. Foto al señor. Foto con el Yo señor. hice exactamente lo mismo, nada más que bueno, me hicieron una observación. Ahí va. Bueno, no, yo me robé algunas florcitas, Sí, algunas flores, plantitas sí. que las tengo guardadas Mirá vos, con sí, una etiqueta de sí. la casa de cada uno. Yo hice exactamente eso y se los sí. regalé a nuestro tío Juan. Ay, qué lindo. Claro, estaba Las Juan ahí. hojitas que estaban en las plantas Sí. en Abbey Road, donde están los estudios, que hay unos Sí, sí, también sí, recogidos, y todo eso fue una bolsita le preparé Sí, todo y le sí. puse ahí de dónde era y todo. Qué lindo detalle. Sí, sí, Qué lindo. Yo pensé también en el tío en el viaje, la verdad. sí. Pensé, o sea, el fichón, vamos a decirlo así, me cayó acá en Córdoba una semana después desayunando con mi novio. Pero me iban cayendo mini fichas allá y pensé mucho en él y me sentí, como decís vos, bendecida, agradecida Ujú, de esa herencia, ujú, ¿no? Del hecho de decir, estoy acá, pero estoy acá no porque es un lugar turístico más y como, no sé, ujú, me gustaría conocer Nueva York, ponele. claro. Que no significa nada, pero bueno, a ver, quiero ir, no sé, a ciertos lugares que son populares. Esto significa la vida para mí, significa mi vida, es como una religión. Entonces, pensar que el tío fue de alguna manera quien impulsó y quien como yo siempre digo, agregó esa locura al conocimiento que yo tenía de la banda, fue mágico haberlo y haber pensado en él en ese momento fue como de alguna manera agradecerle Ujú, lo que hizo sin darse cuenta, ¿no? sin darse Porque él cuenta. simplemente hablaba de su Claro, pasión. sí. Él nunca quiso volverlo con nadie, No, no. pero lo hizo. Lo hizo, él Lo hizo. Mira vos, lo que Y no, bueno, sí. ¿y qué tal tu viaje en Liverpool? Fuiste Bueno, 2 veces. yo estuve 2 veces en Sí. Liverpool. La verdad que me quedo con... Sí, Liverpool me encantó, pero me encantó más Londres. Y es una Más por ciudad la parte de increíble. lo que es los Beatles. A ver, yo disfruto mucho la historia. Yo cuando lo veo en las biografías, en las antologías, tal, pero cuando yo veo eso del estudio de grabación, bueno, ellos grabaron principalmente en Abbey Road, pero también estuvieron en otros estudios, en Trident Studio, por ejemplo. Bueno, los lugares Sí, emblemáticos sí, donde sí. sacaron una foto, por ejemplo, hubo una sesión de fotos que se llama The Mad Day, que es del año 68, que hacen muecas ellos, que Paul se lo ve que está sin la Sí, 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 camisa, sí, bueno, sí, sí, esos sí. lugares así que fui visitando en Londres, a mí me... Hay una foto que dice no sé tocar el pasto y están sentados en el pasto, así Sí, qué malos, qué nada, malotes. nada malote. Vos sabés que, bueno, por ejemplo, pasar cerquita, porque cerca de los estudios está la casa de Paul, Oh, ir bueno. a tocar Sí, a ay, ver me si dan está y ganas de nunca lo pude llorar, encontrar, nunca sí. Nunca respondió. responde a mí tampoco. Y fui yo a la oficina También, también sí, de sí, sí. donde tiene la administración McCartney, tampoco nada. La señora Sí, me pidió por favor que me vaya. mm, Así muy gentilmente. sí, sí, ¿Puedo pasar al baño? No sé qué le dije, encima con un inglés sí. re nerviosa, como que, ay, la señora. Y tiene un cuadro gigante de Paul disfrazado de I Am the Walrus, de Sí, ahí, sí, está ahí. gigante, y que voy a decir, onda, ay, no, pero No, ya déjenmelo ver, ay, malditos, que baje. Así que nada, Sí. tengo acá colgado, creo que por ahí una foto no la tengo, bueno. Tengo un collage acá en el Sí, living sí, estoy de mi viendo. Justo casa mientras estamos hablando lo estoy viendo. y, Strawberry Field lo veo y ahí. sí, Sí, sí. Strawberry Fields, Abbey Road.
No. Sí. Esa foto de Rob está en todos lados del departamento. Sí. La Bueno, aclaro. yo también me cruzando la Yo también, calle. y no sé cómo hiciste, vos fuiste un día muy temprano, debe ser, porque Sí, veo que fui no muy había temprano. nadie. Yo hice también exactamente lo mismo. Me Fui fui bien temprano. temprano Sí. y claro, obviamente no. Y 1.000 millones de tomas. Sí, Incluso la igual. gente me puteaba. Un viejo me dijo, fuck off. Fuck you. Fue mi respuesta. Pero muy gracioso. Y la Digo, verdad, ¿por qué me insultan? Pasa por otro lado, viejo Sí. loco. Si sabes cómo se pone la gente en esa esquina. Ay, Nah. Dios, cómo me reí. Pero bueno, Sí, vos sabés que no, como te decía, me impactó Londres. Me impactó. es increíble esa ciudad. Y después cuando fui a Liverpool, que tuve la oportunidad de ir 2 veces, porque dije, no, hay lugares que tengo que ir. Me quedo pendiente y digo, lo que no voy a ir, voy a hacer nuevamente. Las casas de cada uno de ellos. Claro. Eso me lo quería bien lo quería recorrer. Quería hasta, incluso me atreví a hacer el recorrido caminando. Porque la primera te vas en el autobús y Sí, pero sí, yo quería sí. hacerlo caminando. A Sí, ver sí, yo lo hice para ir caminando. calculando las distancias. Sí. Creo que lo que no pude llegar a caminando es a una casa que Lennon vivía que se llama Mellow Avenue. Esa era muy lejos, me quedaba muy Sí. lejos para ir caminando. Pero creo que las demás casas sí las pude hacer caminando. Me gustó mucho también el puerto. Qué hermoso. Sí, Donde donde está el están las río. estatuas. Exacto, donde está el río Mersey. Claro. Ese era como decir, porque yo siempre me acordaba, los Beatles, gracias a los barcos que venían y traían los discos americanos y a Claro, ellos el río recibían Mersey. toda esa influencia del rock and roll americano, que era lo único Claro. que había, no existía el rock and roll británico. Y entonces ellos eran los primeros en recibir esos discos. Y el diario de Liverpool se llamaba así, Mersey Day. Sí, Merseyside, me parece, Sí, sí. algo así, Entonces, como el río. claro, yo me trasladaba, es como que yo me Ay, entraba en el sí. lugar de ellos y yo veía los Te imaginabas Sí, me todo. imagino. Bueno, y obviamente de Cava. Sí. Que vos si vos te fijás, Liverpool no es una ciudad, ay, qué hermosa, que son todas unas edificaciones Sí, es como bastante tranqui. una ciudad de gente de clase media trabajadora, no Sí. vas a ver lujos prácticamente. Pero a mí me enamoró Liverpool. Londres es obviamente una cosa magnífica, ¿no? Una cuestión increíble, todo. Ujú. Pero Liverpool a mí me enamoró. Eso, de que es como más chiquito, Sí. más cálido. Además, cuando fuimos, nos quedamos en la casa, en el Airbnb de una señora muy amable, Trace, que hasta el día de hoy nos mandamos mensajitos. Y yo la veía igual a Paul McCartney. Estaba re traumada. Se ve que tenía algún No, juro que mi novio dijo lo mismo. Dice, esta señora es igual a Paul McCartney. ¿Tenés una foto? Me vas a tener que mostrar. Sí, tengo la foto de la señora Trace. Pero flaquita, alta, Claro. cabello canoso, cortito. Me parecía Paul, no sé, una cuestión muy rara. Mira vos. Y nos trató tan bien, fuimos los nietos de esa señora los días que estuvimos con ella y nada. Mi novio y yo, chocho, contento. Qué lindo. Hermoso. No. Liverpool, hermoso. Sí. Y no, Ojalá podamos volver pronto. Sí, vos sabés que. Y yo también. Sí, me encantaría por supuesto. Y no me quiero olvidar de Cavern Club. No, El lugar donde los Beatles ay, no, me fueron muero. descubiertos por. Bueno, en aquel momento fue el que después fue el Brian Epstein, que es que fue el manager. Exacto. Y bueno, ese lugar fue épico para mí también. Habré entrado allí. Bueno, en realidad entré para. Bueno, obviamente conocer el lugar, me pedí una consumición. Pero veía el escenario, que ganas de subirme ahí y tocar allá. Ay, qué lindo. Porque una Me cosa, imagino vos como músico en claro. Ay, dejé Y yo no, ¿Cómo no? Pero no tenías nada. Bueno, No, pero no importa. no, que alguien te prestase. Claro, no era justo. Yo creo porque tampoco era una época. No sé, no, la verdad que no me puedo acordar. Creo que fui en octubre. No, la primera vez fui en septiembre y la segunda vez en octubre. Pero no sé, no, la verdad que no. No se me ocurrió, la verdad. Creo que estaba muy fascinado por todo. Claro, es Entonces un como que montón, sí. no, capaz que si me quedaba más tiempo, a lo mejor se me daba de hacer algún acústico. Intentar, ¿viste? Hablar con alguien, Sí. porque son gente sí, re piola, piola, sí. re amable la gente. Yo a mí me llamó la atención, por ejemplo, el escenario. Digo, ¿esto es el escenario? No, una cosa chiquitita. Chiquito, increíble. Sí, uno lo ve en la Bueno, foto. cuando entramos a The Cavern, yo estaba que temblaba de la emoción. Encima, viste, vas bajando la escalera. Y yo como que, por Dios, me muero. Sí. Y entramos y había una banda, justo una banda de tributo a los Beatles. Obviamente, hay otras cosas en The Cavern aparte.
de banda tributo a los Beatles. Hay banda tributo a McCartney, Sí, banda tributo a sí. Lennon y otras uno. banda tributo, no sé. Sí, sí. El otro día miraba que había una banda tributo a los Rolling Stones y Sí. cosas así. Pero bueno, obviamente la temática principal son los Beatles. Y justo estaba esta banda muy buena de unos chicos muy jovencitos tocando y fue como, yo me flashé. Eso ya estaba como, mi mente generó como una droga sola, ¿viste? Eso estaba Sí. como en el 64. Y había gente vestida como la época, incluso le saqué una foto Claro. a una chica, estuve hablando con ella. Vos fuiste en invierno, ¿no? En marzo. En marzo, O sea, claro. era como un otoño, pero nos morimos de frío. Ah. Nos morimos de frío, literal. Y fue mágico. Mm. Lloré, bailé, lloré mucho esa noche de adentro. Dejamos nuestros nombres escritos en la pared, porque bueno, la pared es como todo, como un ladrillo visto y todo el mundo escribe, ¿no? O Sí. sea, Yo hice lo obviamente mismo, pero en Abbey Road. En ¡ay, la qué pared lindo! Nosotros para entrar dejamos al un estudio. sticker Ah, que hicimos con mi pareja para ir, que es ese que se ve ahí que tiene un corazón con un 2, ujú. que es como significativo de nuestra relación, y los fuimos pegando en diferentes locaciones. Ujú. Abbey Road, Claro. en Strawberry Fields, en The Cabin. Así que iban poniendo las. Sí, llevamos una plancha y íbamos pegando. Sí. Y quedó ahí, quedó Qué uno también lindo, sí. en el puente, quedó en un montón de lugares, Mirá vos. en los lugares que se nos iban, nos gustaba. Y dejamos uno pegado en el portón de la casa de Paul McCartney, y el otro día una chica que es fan de los Beatles y que vive allá hizo un vivo y ya no estaba. Así que No, lo fletaron. Mira vos, che. Paul mandó a sacar Ese, bueno. saquen eso. Encima es muy gracioso también la anécdota porque estaba acechando a la gente en la cuadra de la casa de Paul, a los Ah, vecinos. Yo ya me había puesto como media freak y ya estaba acechando a la persona que limpiaba, a la vecina que entraba con el bebé, ya era cualquiera. claro. Así que bueno, empezó a nevar. Uf. En un momento nada que ver, porque había sol hace 5 minutos, empezó a nevar y yo digo, bueno, es Paul que está diciendo basta. Creó la nieve, Sí. dijo, Suficiente. basta, suficiente, pásase, Sí, por sí, favor. Así que bueno, nos fuimos ya Qué está. loco. Pero hermoso, hermoso. Y en los nervios que sentí al tocarle el timbre y esperar que alguien responda del otro lado, digo, ¿qué mierda le digo? ¿Qué digo? ¿Quién? O sea, y si escucho una voz que que me es familiar, ¿qué hago? Mm, Pero no, toqué el timbre 3 veces, nadie respondió, nada, así sí. que no fue. La cantidad de veces que le han tocado el timbre. No, ya, yo ese timbre yo creo que no funciona. Una vez conectada, sí, nada. Pero bueno, Qué hermoso. cosa. Hermoso, y me llamó la atención Mirá lo vos. humilde del portón. Ujú. Porque en la casa había en la cuadra, digo, había unos portones, unas casas fantásticas. Y Sí, el portón, viste, de él es como una madera claro, sí, sí, me tranqui, acuerdo. Ujú. bastante Que humilde. no, sí, yo me acuerdo muy bien Ay, todo. esos nervios jamás los volví a sentir en mi vida. Como que Sí, yo digo, muy ya raro. veo que Paul está de buena, así se hace el locochón y sale como diciendo, Sí, ¿qué? A sí. ver, ¿qué quieren, chicos? Yo ahí porque viste, cada tanto sale y Sí. hace un par de Sí, moliquetas, como Abbey yo creo Road le que queda no sé, cerca. creo que no sabría responderle. O sea, viste, te congelas de la emoción ¿Qué y pasa qué pasaría si te dice, por favor, te puedes retirar? Estoy durmiendo. no, Ay, yo me sí. muero. No, A mí me agarra algo ahí. no, yo directamente. ¿Viste que dicen, nunca conozcas a tu ídolo? Por las dudas, no Por vaya a las ser. dudas, no Bueno, vas a hacer eso que... me hubiese pasado si hubiese conocido a Lena. Porque se decía que Él era era, sí, bastante ácido. sarcástico. Sí, sí. Creo que Paul Hay un era. video que lo caga pedo a un fan Sí, sí. directamente, le Sí, enseña sí, todo yo me lo que la acuerdo. vida, Creo que me lo le compartiste. das Sí, 2 cachetazos sí, para... sí. O sea, decir, bueno, acá en la realidad yo soy una persona de carne y hueso. Claro, porque el chico se acercó diciendo, te amo, me Sí. inspirás. O las canciones, le citaba las letras de las canciones y bueno. Decir, bueno, pero acá yo escribí inspirada en Yoko. Claro, O en cualquier cosa. claro. Pero no, nunca pensé, que dijo así medio duras para decir. Sí. Jamás pienso en otras personas, ni pienso en vos, ni pienso en los fans, pienso en mí y en Yoko, Sí. ¿viste? Pero bueno, Sí, bueno, él tenía otra forma. sí, pero otra Paul forma. creo que hubiese sido distinto, más Sí, yo creo que caballero. hubiese sido más amable. Sí, Y cada tanto yo sé que le gusta, viste, salir. Como Abbey Road le queda cerca, sí, sale y se hace loco y la gente lo celebra ahí. sí. El que vive ahí cerca ya debe decir, bueno, otra vez. Sí. Bueno, dale, Paula. No, ya está. Él cruza la casa. Hay un video muy gracioso que casi se lo lleva Sí, puesto sí, un yo lo auto. vi en el 2019, creo, por ahí no me O acuerdo. sea, la persona esa, o sea,
Y viste que salía así medio... Y es como que, ¡ay! ¿Qué onda? ¿Qué hace? Me Se ve tropezo en el que- Abbey Road. Imagínate que le que tropezó Paul. Ah, No, bizarro el momento. Pero bueno, es así. volviendo a un poco Sí. ya a nuestras historias y la historia de los Beatles. Viste, hay un montón de, conociendo la historia de los Beatles, de cómo se formaron, de las internas que hubo y demás. ¿Qué pensás, por ejemplo, de la al momento de la muerte de Brian en el Ujú. 67, del Sí, manager, donde empieza a haber como un poquito de quiebres en la banda, por decir así? bien. Porque yo siento que John y Paul como que sacaron ahí los dos sus palomones, sus egos, y quisieron como de alguna manera tomar el liderazgo de la banda. Y ahí se armó como... Y bueno, yo siempre pensé, de acuerdo a las, bueno, las biografías y que uno, que es como que Brian fue el padre, el papá de ellos. Y bueno, al no haber estado el papá de ellos, hubo justamente él era el que mediaba entre los cuatro. Claro, claro. Y creo que ahí es donde se armó la cuestión, porque los egos empezaron a manifestarse. Los cuatro ya estaban bastante creciditos. Sí, Vamos a decir creciditos, quiere sí, decir, la 20. fama Sí, los sí, ha, sí, los ha sí. inflado Pero eran mucho. unos niños, Y eran unos porque niños. tenían 20... Sí, O sea, 25 años. John tenía 27 O años. 27, claro, Paul tenía 25. Y sí. O sea, no. Vos ves las fotos y decís, por ejemplo, de la remera que tenés puesta de Let It Be, y vos decís, parecen unos señores grandes. Y ahora es un poco Sí. pensar, y ahora eran unos pendejos, eran re Imagínate que esta jóvenes. foto, yo creo que ninguno llegaba a los 30, No, me ninguno parece. tenía 30. Porque Ninguno. esto es del año 69. Let It Claro. Be salió en el 70, pero El más grande tenía 29. Qué locura, Dios. así que imagínate. Y ellos revolucionaron el mundo en poquito, vamos a decir, en 7 años. Básicamente en 7 años y revolucionaron Sí, todo. sí, tal cual. Increíble, ¿no? Es Y increíble. la cantidad de, no solamente en lo musical, sino también, bueno, vos que a lo mejor estás más en el tema del vestuario, de la, de los Sí, peinados, sí, la moda, de la sí. moda, cómo ellos también llevan Y adelante el cómo tema de cada la uno moda. después se fue manifestando en lo individual, ¿no? Porque antes, en los primeros tiempos, eran como los 4 vestiditos con traje igual en todos lados, en todas las entrevistas. Incluso cuando salían estaban con trajecito Sí. parecido. Y después cada uno fue Afeitadito, como, obviamente, claro, el el peinadito peinadito. ese. Y después cada uno fue como migrando por un estilo distinto. Sí, Cada cual ya se vestía de una forma distinta, que es como se ve, es la variedad que se ve en la tapa de Abbey en la Road, por Corner ejemplo, Road, ¿no? sí. Que George está vestido full jean, Paul tiene un traje, John un poco más excéntrico, entonces como que era su personalidad también, Sí, ¿no? De cada uno. sí, sí, es como que manifestaban ellos mismos. Bueno, obviamente, en la música se veía que cada uno en lo suyo. Y eso se nota más. Justamente nombramos a Brian Epstein. Creo que ahí falleció el manager y Sí, cada uno empezó como. Porque murió y bueno, ellos querían. Bueno, ya está. Querían agarrar la batuta, obviamente, de la banda. sí, Pero también como líderes, como empresarios. Y nace Apple, claro, que es exacto. la empresa que, bueno, en principio fue una empresa. No es Apple de computadoras. Vamos a No, aclarar no, no, eso. Apple Records. Apple Records, en realidad Apple Corps fue el principio Sí, que, bueno, ellos tuvieron varios emprendimientos que no les fue muy bien y permaneció solamente la discográfica, que es Apple Records. Y bueno, se nota allí, desde que empezaron con Apple Records, que cada uno empezó a hacer su música, ya no consultaban tanto como Paul y John, que eran los compositores principales, Lennon McCartney. Es como que ya se abrían, cada uno hacían sus claro. canciones. Incluso cuando iban al estudio de grabación, no todos compartían la misma sesión de Sí, grabación, sí, sí, sí. salvo Let It Be, obviamente, que fue justamente porque quisieron volver a las raíces, hacer algo con los Sí, cuatro con los en 4, forma, tal cual. vamos a decir así, espontánea. Esto fue en un viaje que fueron a conocer al Maharishi Yogi en el 67. Fue en septiembre del 67, o agosto. Y ahí es que los sorprende la muerte de Brian. Claro, sí. Más que todo por reconocer la filosofía bueno, que ellos ofrecían, el tema de la meditación trascendental. Eso, tal cual. Y Me bueno, imagino que volvieron con un montón de ideas sí, encima y medio exactamente. choqueados por la muerte Choqueado, sí, de sí. Brian. Muchos Entonces, como que, opuestos en ese bueno, ¿qué momento. hacemos? Debe haber sido un momento Porque fue el difícil. tema espiritual, en el cual George fue el que más quedó impactado por ese Sí, tema. Creo que John también, pero John se desilusionó mucho. Y bueno, Ringo y Paul fueron más distantes respecto al tema de esa filosofía.
Sí, tal Pero cual. bueno, cada uno empezó a abrirse sus caminos en forma Sí, individual. creo Todas. que, creo que también se empezó a como eh, no sé si aceptar es la palabra, como de alguna manera siento que Paul y John, como los más creativos de la banda, porque por ejemplo George para mí es una persona que en su carrera solista mm, la rompió. Mm, O sea, el tipo pudo hacer todo lo que en los Beatles ujú, siento que no le permitieron, ¿no? ujú, Pero volviendo a lo que decía, siento que de alguna manera Paul y John como que imponían sus ideas ujú. y los demás digo, bueno, quizás no tenían tanta, Y protagonismo, sí, tanta opinión o tanto opinión, peso. claro. Por ejemplo, Magical Mystery Tour, este disco que recuerdo con mucho cariño haberlo escuchado con mi hermano, con Leonardo, cuando yo tenía 8 años y él tenía 10 11 que los dos cuando empezó el disco, viste, Sí, y los dos mirándonos, literalmente, escuchándonos en el grabadorcito que teníamos en la mesa de luz, él sentado en su cama, yo en la mía, y los dos nos quedamos así como diciendo, ¿qué mierda estamos escuchando? ¿Qué es esto? Por Dios, pero bueno, cosas así. Imagínate, esto fue en el 98, ponele. sí. En ese momento fue tomado como que, oh, qué macana se mandaron los Beatles, Magical Mystery Tour, nada que ver, la Ujú. película, una cosa recolgada. Opuestos totalmente, porque la banda sonora, Y, fabulosa. bueno, la película sí, Sí, muy sí, sí. psicodélica, bueno, Sí, muy a lo que Paul quería sí. hacer, que Paul quería como Fue el director, innovar. claro, Y se lo tachó en ese momento como diciendo, no, un fracaso, la verdad, le fue re sí, mal. Y hoy en día es un disco de culto. Y la sí, película también se estudia sí, incluso sí, en, sí. en carreras de Mira cine. vos. Pero siento que no sé qué tan de acuerdo estaba Ringo y George de hacer eso, pero bueno, lo Lo hicieron. hicieron. Y ellos prácticamente no tuvieron protagonismo. Sí, obviamente en la película sí, pero en lo musical, No, creo que George sí, George cantó tuvo una sola ahí como... canción, pero casi que te diría que la participación ha sido Me nula. Sí, imagino que debe haber sido difícil para él también sí. che, tengo este tema, bueno, te lo rebotan, che, tengo esta opinión o esto no me gusta. Bueno, se ve un poco en el documental de Let It Be como él se Mm, embola con Paul y le dice, sí, bueno, dale, decime vos cómo tocar entonces sí. porque... Y de paso que en un momento, chao, Sí, se sí, manda a sí. mudar, se Sí, cansa sí, se cansa y se y va. se va por un Hay, par de hay un días. momento muy triste del documental Sí. que ni George ni John asisten Sí, tenés razón, me acuerdo. a la grabación y está Ringo con cara de Pam, mi vida, Sí, pobrecito, y Paul llorando, diciendo, sí. bueno, esto es todo, Mm. esto es todo, la Y banda, encima enfocándonos todo el la tiempo. banda se fue a la mierda. Sí. A Ay, ver, qué horror, esa, a esa ver, escena me parte el alma. vale aclarar que nosotros sabemos todo lo que pasó, sino por la película. El documental, la Perdón, película, no sí, por la sí, sí, película, sino el documental tenés razón, que exacto, salió hace poco, hace 3 4 años atrás, sí, que todo eso salió ahora a la luz, sí, 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 pero sí, nosotros sabemos todo por historias. Yo sí, sí, sabía sí, por sí, el sí, tema sí, de, tal cual. porque uno sabía, o por la Sí, película por vieja, algún un libro, por libro, alguna sí. cuestión, pero verlo, Pero eso fue por primera vez verlos en personas así, terrible, lo que terrible. pasaba. Muy denso el documental, que no sé si sigue estando en Disney o en donde yo lo vi en Disney en ese momento, hace 3 años, como bien decías, Sí, y lo tenía que ver por partes. sí, Son creo que 3 partes que duran creo que 2 horas cada sí, una, larguísimo. muy largo, muy denso en cuanto a, no en el mal sentido, sino que para quien siente y quiere a las personas que están ahí y no son actores y no es una interpretación, es algo real, ver cómo la banda se rompe y ellos sufren, para mí fue muy duro. Entonces, bueno, veía, qué sé yo, 40 minutos y ya lo cortaba porque me hacía mal, Mm. o sea, me hacía mal. Y esa escena recuerdo que me hizo re mal, no pude seguir viendo, la retomé al otro día o a los 2 días, me daba como breaks porque era muy Claro, sí, fuerte. sí. Pero bueno, hay momentos también del documental donde hacen huevadas, se Sí, ríen y está todo bien, pero ya se notaba que bueno, que era el final, ¿no? sí. Y yo creo que la vi. Pero terminó bien la película, porque Sí, sí, si termina vemos las bien. últimas partes de tanto el documental como de la película, se incorpora un quinto músico, que Exacto, fue como el que reavivó la energía Beatle, que fue Billy Preston, que fue un organista que invitaron. exacto.
y fue como que él unió a Y los le cuatro puso y como le puso la los... alegría y Sí. sí. Entonces como que termina muy, o sea, termina bien, termina dentro de todo un para arriba, porque cierran con el concierto en la El terraza, concierto de la terraza, exactamente. que En tiene el su techo de toque Grove. también cómico también con el tema de Ah, la policía sí. que los denunciaban porque claro, Sí, no sí, sí, podían sí, hacer, sí. estaban haciendo un bullicio terrible y estamos hablando en un lugar donde era, vamos a decir así, el lugar donde se filmó fue Apple Studios. Y Apple Studios es un lugar donde estaba el centro financiero de Claro, Londres. claro, tal Las cual. calles así. Entonces, como que toda la Sí, sí, gente que sí, estaba sí, ahí sí, sí, estaban con sí. sus negocios, sus bancos y En un todas momento, en un día sus tiendas de cualquiera, en un boutique y demás. horario. Y ellos Sí, sí, estaban haciendo sí. ruido. Entonces, como que. Y eran los Beatles. Y eran No los es que Beatles. de Sí, pronto yo me los subí con una sí. cacerola. Sin embargo, Eran la los Beatles. policía tuvo que ir, tocar la puerta. Hay una en Anthology que ahora va a Sí, salir sí, el remasterizado sí, con sí, escenas todo. nuevas, supuestamente, qué sé yo. Ringo dice, me gustaría que la policía, que el documental, digamos, la performance haya terminado con que nos llevan presos, algo Sí, sí, así. tenés razón, sí, en la antología. Y nos dicen, bajen el volumen nomás, dice, va. Sí, la Y casa dice, ay, nosotros queríamos que nos lleven Sí, presos para quedar imagínate si hubiese quedado como como quedado. rockstars, así Sí, como malos, pero bueno, qué la cosa. policía les dijo, por favor, bajen el No, volumen, por favor, gracias. sí, sí, tenés razón. No, fueron bastante Me caballeros. mata eso, me hace No, mierda eso. Volviendo a muy bien. a las internas bitleras de bueno, los problemitas, las cositas ahí, no podemos nombrarla a mi gran querida y amiga íntima Yoko Ono, porque yo la voy a defender a morir. ¿Qué onda con ella? ¿Qué pensás? ¿En qué Y influenció? ¿Qué hizo? Porque obviamente es un personaje importante en la historia de los claro, Beatles. creo que ya Yoko es amarla o odiarla. Yo la amo. Para mí, qué mujer. En Es la cambio, real, qué sí. mujer. Y vos sabés que yo con Yoko no. Nunca tuve una cuestión. Oh, no la soporto porque la verdad es que creo que ella es como. No sé. Creo que neutralizaba la situación. No sé, digo yo. Porque estaba en el estudio, estaba mirando. Claro, convengamos que vamos a aclarar esto para quien Sí, no sabe. La sí. mina puso una cama en los estudios de grabación y se acostaba mientras John y la banda grababa. Entonces eso molestaba mucho al Ujú, resto. Y John la defendía a morir, lo cual me parece bien. Era una excéntrica, bueno, Yoko es una artista, artista plástica. cantante, Sí, artista sí, sí, sí. plástica. Se conocen con John en una exposición, bueno, se enamoran y la mujer de su vida, literalmente el amor de su vida, Que la acompañó literalmente literalmente. hasta murió en sus brazos Sí, sí, prácticamente, ¿no? sí, sí. Hasta que falleció. Eh, por eso por eso la defiendo, por el hecho de que, si bien lo que hizo capaz que era como un poco provocador, como diciendo, bueno, acá estoy yo, no me importa nada, Ujú, John me defiende, así que váyanse. ujú. eh, Se lo bancó a John, que era un tipo complicado, era un tipo, a ver, muy querible y amoroso, pero también con sus cosas. Y lo hizo feliz. Y yo creo que, bueno, no sé si fue muy respetuoso o qué, convengamos también, era una persona joven en ese momento, con sus arranques, pero siento que, bueno, que de alguna manera las cosas se pudieron hacer igual, los discos se podían hacer igual y la banda de alguna manera Mm, la quiso, los otros tres la quisieron de alguna manera incorporar. ujú. De hecho, hay una canción de los Beatles que se llama La balada de Johnny Sokko, Sí, así que, o sea, exactamente. Así que. pero bueno, creo que hoy lo veo a Paul diciendo que se arrepiente de haberle echado la culpa a Yoko de todo. No le creo, No, ¿sabes? no, yo tampoco, no, me No le parece que. creo. Pero bueno, vamos a dejar que él se exprese. Sí, A ver, sí, después sí, de sí. tantos Yo años, creo ya que lo está. dice para quedar políticamente bien y no quedar como Sí. machista. No, no, claro, por eso. Yo creo que lo dice Oh, por eso. Ay, a mí me encantaría entrevistarlo. Y realmente decirle la verdad, ¿qué pensás? sí, Porque pero se putearon feo, sí, sí, sí. se odiaban. Yo creo que. Él le dijo cosas muy horribles a Claro. ella. Y Pero creo, bueno, volvemos a lo mismo. creo que no. Eran muy jóvenes, estaban Sí. ahí, bueno. Bueno, pasa que estamos hablando una época, a ver, John, bueno, se conocieron.
Y Paul también estaba pasando por una crisis, porque Sí. cuando pasó lo de John y Yoko, Paul se estaba peleando con su novia famosa en aquella época de la Beatlemania, que era Jane. Sí. Entonces estaba también pasando por un momento muy difícil. Y de repente se peleó con su novia y ya no tenía. O sea, es como que lo único que le quedaba era pasar Era tiempo con, bueno, con- con su compañero, pero su compañero Sí. se estaba enamorando de Claro. su nueva compañera que era yo, porque no, creo que por ahí venía Para el mí, tema. para mí que viene por ese lado también, había una cuestión de celos, ¿no? Claro, Celos de decir, che, me sacaste a mi amigo, o sea, él era mi coequiper sí. y... Y convengamos que también su equipo de composición, porque también desde que apareció Yoko, dejaron de componer juntos. Vos fíjate que Claro. John y Paul dejaron de componer. Creo que, no sé, a ver, no recuerdo ninguna canción que hayan compuesto juntos desde el año 68, que es el año que Yoko apareció. Creo que también perdió a su compañero Sí, debe de haber composición y sido se quedó solo, doloroso. él, solito con él. Sí, En todos los sentidos, en el compañerismo, en la sí, composición. hasta que la conoció hasta- Linda un tiempo después. sí, unos meses más adelante. Pero después, sí, yo creo que dejó en un vacío en él que él, bueno, se la agarró así con ella, pero yo lo permitía. Entonces, no es que yo le decía, no, yo no instales una cama de 2 plazas acá en el medio del Mm. estudio. Él como que, dale para Sí, adelante, vos sos mi novia, somos uno, viste que él sí, era ahí como nos dice. muy, si vos le decías algo a yo, como me lo estás diciendo a mí, él era como Exactamente. muy, Era eso. entonces, que no había sido nunca así con una mujer, No, porque nunca. incluso John tenía una fama de ser bastante Mm, patán sí, con las durmiendo con las mujeres. mujeres. Y lo que pasó con Yoko Y... era una cosa inédita. Digo, ¿de Exacto. dónde? Pero por empezar de haberse enamorado de esta. O sea, ¿qué fue lo que cautivó? Es todo un misterio, porque bueno, algo en ella le habrá encontrado de que no lo vio en ninguna Y otra. yo creo que lo No supo sé. entender y lo supo comprender como ninguna otra persona, ninguna otra mujer, hablando en Sí, cuestiones mujer. de pareja, ¿no? Porque después sí, tenía 3 amigos que lo bancaban y que lo bancaban su forma de ser, Ujú. sus arranques, sus cosas, todo. Pero quizás lo que le cautivó de esta mujer fue eso, su paciencia, y quizás lo que necesitaba él era esa figura materna que no pudo tener, ¿no? Mm, Teniendo en cuenta que la madre de John sí, murió cuando él tenía 15 años. sí, capaz que haya Eso sido fue. eso lo que haya encontrado. A ver, Porque era una mina muy fuerte, carácter muy convengamos que fuerte. sí, que Es. también la madre no fue muy compañera de John en sus No, momentos. Yo creo no, si lo que crió la tía la Mimi. tía Mimi. Creo que más que todo por la autoridad de la tía Mimi con él, lo encontró en Yoko, porque Yoko también le ponía los puntos a eso. Sí, 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 sí. Por eso yo creo que, bueno, sí, fue un poco un amor que se dio de esa manera, pero no le puedo dar la derecha a Paul de haberla tratado mal. Entiendo que, bueno, las pasiones de una persona joven de 27, 28 años, bueno, pues se puede Mm, dar, pero no, hoy en día le hacen entrevistas a Paul y que Paul me perdone. Yo sé que estás escuchando esto, Paul. Perdón. Pero no creo cuando Paul dice, no, no, la verdad que me arrepiento, eran las pasiones de la época. Y cuando salen juntos, viste, en las entregas de premios, que sí. salen ahí juntos, viste, eso para mí que él sigue sintiendo algo, ¿viste? mm, Pero bueno, no lo va a decir y porque es bueno, muy correcto. yo creo que también viene porque también lo que ocurrió luego de la separación, que le fue muy difícil a Paul Sí, reencontrarse con su amigo. Porque acordate que él intentó, bueno, creo que sí, se encontraron en una o en dos ocasiones. En una ocasión fue cuando, en lo que se llama el de The Lost Weekend, que fue cuando John estuvo, vamos a decir, por un tiempo separado de Yoko, sí, pero más que todo por decisión de Yoko, que sí, sí. estaba pasando un momento difícil con Y que John. le puso una novia sustituta igual que ella. Exactamente, Que nada más no que recuerdo su nombre. creo que May Punk. May Pang, Sí. May Ling iba a decir. Entonces, claro, vos sabés Qué que, loco eso. Es como, bueno, bueno, anda, viste, cortemos, sí. pero te vas con una mina igual que yo. Dios que es la secretaria, en realidad fue la secretaria personal de Yoko. Y bueno, y ahí fue donde pudo conectar Donde con puedo Paul conectar nuevamente. con Paul, sí. Pero creo Bueno, que todo eso, bueno, después la otra ocasión que quiso volver nuevamente a verlo, y creo que eso fue y creo que es lo que Paul, por eso le cuesta yo toda, creo que porque podría haberlo todavía visto más veces y no, siempre, a lo mejor Yoko decía, no, no Paul, no está, está. o
Sí. Atendía el teléfono o atendía el portero y es Y, como que lo y yo trataba de siento que evitar. John también como que terminó los Beatles y él estaba harto de los Beatles, ¿me entendés? Es como que no quería que nadie le hable de los Beatles. Entonces, hablar con Paul era hablar con ese pasado, Claro, quizás. sí. Viste que en las canciones él decía, los Beatles se murieron, ahora somos Yoko y yo. Como diciendo, para. Capaz la gente por eso lo paraba en la calle y le decía con un disco de los Beatles, firmame por favor el disco y el tipo capaz te mandaba a cagar. Mm, Porque él quedó como muy resentido de la sí. forma en la que terminaron los Beatles. En cambio, Paul, yo siento que Paul al día de hoy sigue siendo un Beatle, Mm. al 100%. Es que es el que lleva Y un poco me la da... herencia hasta el día de hoy, Y que trae las sí, canciones y de... Lo sí, recordamos los Beatles gracias a Paul, y sí, principalmente. sí, tal cual, porque Ringo, bueno, canta otras canciones, Sí. se junta con músicos Mm, de Toto, por ejemplo, sí, hace con otras otros músicos. cosas, sí, 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 sí. hacen Toto, cosas. Toto está esta noche en Buenos Aires. ¡Ay, en serio! ¡Me Sí, sí, muero! sí, ¡No sí. sabía! Justamente me había enterado de eso. Me quedé con ganas de ir. ¡Ay, no Pero, sabía! bueno, pero tenía tu programa, ¿Qué cosa? tenía tu podcast, tenía que estar. Decí que no, fuiste a ver a Toto para estar acá conmigo. Sí. No, mirá qué loco, no sabía que venían. Qué lindo, bueno. Claro, pero Bandón. Ringo, nada que ver. Claro, Ringo, Ringo súper perfil bajo, sí, incluso los recitales que hace sí. son pequeños, Las canciones, muy poquitas muy canciones, poquitas más que todo canciones, como sí. baterista. Sí, Pero sí, Paul sí, es sí, el que sí. lleva hoy por hoy. Y a Paul le gustan los bombos, los platillos y toda la parafernalia. Ir a un recital de Paul McCartney es una experiencia realmente. Es un show, Súper fuegos experiencia. artificiales, fuego que sale por acá, Sí. no sé qué, pim, pam. Increíble. Y la duración, o sea, Y la estamos duración, hablando de shows que son de prácticamente 3 horas. 3 horas, de una persona que tiene 84 años. Nada, una cosa O sea, inédita, no existe, no sé, una persona de hoy por no, hoy que tenga un show que se las banque. Bueno, creo que los dos observamos exactamente eso. En ningún momento se retira, ni va a tomar un no, vasito de agua, no, ni va a hacer corte. No, no. Al final hace ese sí, corte a lo que mejor después, bueno, obviamente vuelve, la gente pide pero, más y hace ahí el pero cierre. la cuestión de mantenerse activo Increíble. sobre el escenario sin interrupción en ningún Yo creo momento. que sí, creo que ese señor no puede dejar de tocar. Deja de tocar Y todavía sigue insistiendo con las canciones de los Beatles. y Obviamente que sigue insistiendo, claro, con las canciones. tiene sus canciones propias, pero los Beatles es como que siempre están Sí, y presentes. a mí me da un poquito de, yo lo veo a Paul y lo amo, por supuesto, es como, nada, es un ser superior. Y me da mucha ternura que él siga insistiendo con los Beatles. Ujú. Porque la gente le responde, obviamente. No es que, Sí, oh, ya bájenlo, viejo gaga, nadie quiere sí, escucharte, sino que la gente, obviamente, empieza, no sé, con A Hard Day's Night, como empezó sí. en el último recital que estuvo acá en Sí, Córdoba, empezó con A Hard Day's empezó Night. Hard Day Night. Y no, en el 2016 me empezó con Hard Day Night, me parece, ¿o no? No me acuerdo que en 2010, la segunda noche, empezó con Magical Mystery Tour. Casi Sí, me muero. sí, yo estuve esa noche. Magical Casi Mystery me Tour, muero, porque exactamente. yo sabía que iba a empezar con otra canción que fue la de la noche anterior, ya tenía calculado toda la lista de canciones, y la segunda noche arrancó con Magical Mystery Tour, y yo estaba en platea y casi me voy volando así. Cuando vi encima tan, 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 Sí, tan, y los colores atrás en la pantalla que se intercalan. claro. No, me El morí. arco iris de psicodélico Claro. que nos trae a memoria la película. Exactamente, Justamente, la exactamente. película No, Magical no, no, Mystery no, Tour. me morí. Ese día morí. Y la última vez que lo vi, no quiero dejar de contar esta anécdota porque es una locura del amor. Mi novio me había regalado, vino en octubre Paul, el 23, 24, 23 de 26, octubre, 23 sí. del año pasado. Y mi novio me había regalado las entradas para ver a Paul. Entradas en platea. Porque bueno, era lo que Sí, sí, alcanzaba, era lo que había. O sea, entrar en exactamente. platea, las entradas de Paul McCartney son caras. Y bueno, fuimos a lo que es el Estadio Kempes acá en Córdoba. Yo ya, al llegar, empezar a entrar a la zona, veía a la gente, todo, yo ya estaba llorando, ya estaba mal. Bueno, hicimos la fila, todo, una cosa hermosa porque había gente grande. Bueno, ¿viste lo que es? Sí, Es como sí, gente grande, gente sí, chica, sí, todas las niñitos, edades, todos, trayendo a su todo, familia. Sí, sí, una es cosa hermosa, hermosa, una hermosa. cosa hermosa.
Bueno, entramos a la platea a las 6 de la tarde, fuimos al baño, compramos una birra, nos sentamos ahí a esperar, ¿viste? Porque Sí, sí. bueno, era a sacarnos la foto y veíamos que estábamos, Leo, que calculamos mal cuando compramos los asientos, le digo, porque claro, una cosa es comprarlos, ¿viste? El mapita que te da cuando compras los asientos, pero habían puesto como una carpita de merchandising que Bien. nos tapaba un poco la visión. Claro. Bueno, ya fue, estamos acá, yo estaba re emocionada, ya la birra también un poco me había pegado. Así que yo ya Ya estaba, estaba, sí. pero A disfrutar. agradecidísima, a disfrutar, a Sí. disfrutar. Yo le decía a él, Misa, esto, prepárate, o sea, el show de tu vida, el show de tu vida, prepárate. Yo estaba emocionadísima. Que estábamos, bueno, el show de tu vida, el show de tu vida, sentados ahí con mi novio, ya iba llegando otras personas, y se acerca un chico de la producción y dice, chicos, ¿saben hablar inglés? Y yo dije, ¿me vas a hacer conocer a Paul McCartney? Y él me dijo, no, pero Paul tiene una sorpresa para ustedes. Y yo lo miré a mi novio y él me miró a mí y nos quedamos los dos como, ¿qué? O sea, bueno, vengan conmigo. Y nos levantamos y dejamos la cerveza, la mochilita mía ahí en el banco. Me dice, no, traigan todo, dice el señor, el chico. Ay, Dios. Y yo ya me empecé a poner mal, ya empecé a llorisquear. Y yo le digo a mi novio, ¿qué será? Y él me dice, no, es un documental, nos harán unas preguntas, supongo yo, un documental de la gira. Sí. Como onda, bueno, estuve en Córdoba, le preguntamos a esta gente. Bueno, empezamos a bajar la platea, a bajar hasta campo. Y de campo empezamos a encarar para la primera fila. Llegando a la primera fila, nos atiende un gringo de 2 metros que nos habla en inglés. Entonces yo, como podía, porque yo ya estaba recontra llorando, me empecé a preguntar, me dice, vimos tu tatuaje, el tatuaje de los Beatles que tengo en la espalda, y bueno, nada, suponemos obviamente que sos muy fanática. Sí, qué sé yo. ¿Cuántas veces lo viste, Paul? Y bueno, lo vi acá, lo vi allá. Bla, bla, bla. Sí. Bueno, me dice, Paul tiene un regalo para ustedes. Un regalo por tus años de fanatismo. Yo me quedé como... Y yo digo, y le pregunto de nuevo, ¿me vas a hacer conocer por McCartney? No, me dice. Pero es algo muy bueno igual. Y me dice, denme sus entradas. Y las entradas eran platea, no sé qué, asiento 1500. Algo así. Allá en la punta del cerro. Y dice, estas van a ser sus nuevas entradas. En primera fila, Mm. en el medio. Oh. Yo te juro que lloré tanto y le agradecimos a este señor, lo abracé a este señor como si fuese un ángel, llorando. Y él, bueno, de nada, qué sé yo. Con mi novia estaba, pero imagínate cómo estaba. Totalmente ida. Sí. Y me había olvidado, porque él me dijo, después me dice, acordate que Paul no vende las 2 primeras filas de sus shows. Y es verdad, me había olvidado de ese dato. Que yo me enteré en 2010, me enteré. Claro. Que un chico contó esta historia bastante similar a la mía. Y él no vende las 2 primeras filas. Él vende a partir de la tercera para atrás. Y le pide a la producción que elija personas random para llenar esas primeras 2 Mira filas. vos. Mirá si será un ser Wow. del bien. Claro, sí. Y Porque te eligió a vos. Y me eligió a mí. Gracias, Paul. Así que nada, no, yo estaba ida y Sí, yo, sí. y todos los millonarios ahí aplaudían. Lo más lindo es que vos estabas ahí. No, yo Que estaba vos ahí. era como si fuera. Ay, era no, la elegida de Dios la era elegí- yo. sí, no. Sí, no. Y bueno, y la Sí. pasé ese Sí. día fue nada. Y encima en octubre y en marzo viajábamos a Liverpool, a Londres. Claro, este Así año. que claro, a mí me explotó la O mente. sea, ustedes ya habían sacado los pasajes todos. Ya Sí, tenían todo armado. sí. Nosotros empezamos a planear el viaje en abril, más o menos. En agosto sacamos los pasajes. No, en agosto no. Claro. Sí, en junio, julio, por ahí sacamos los pasajes y ya empezamos a organizar No. todo el viaje, todo el itinerario. Así que fue muy, muy bitlera, épocas muy Sí. bitleras. Y bueno, nada, yo creo que todo eso fue lo que también hoy en día hace que mi pareja esté... sea un fanático, vamos a decirlo así. Lo es. La Le cuestión caga de el que caga. sí, ya está. Pero fue mágico, Sí, fue sí, increíble. sí. Fue una No, cosa que una vos cosa decís, increíble.
No sé, yo nunca pasé por... O sea, Eh, fui a verlo, pero era... claro, vos estabas Sí, a una fila sí, atrás mío, sí, sí, sí. convengamos, estabas ahí Sí, nomás. pero no es la magia, esa magia que es la que vos Es la viviste, la sorpresa. sorpresa esa que vos... Entonces, todos los que están, se Eso iba es lo que agregando yo... Así, gente. bueno, sí, ya sé dónde voy a estar, ya está. Claro, Es más, yo cuando vine en el 2016 fui en fila 3 claro, y la tenía, no podía ir más adelante. Yo, o sea, cuando me enteré, ahí nomás, saqué la entrada. Pero quería sacarlo más adelante y no quería, claro, no me quería dilatarlo. Entonces saqué donde salió, que era fila 3. claro, y debe ser por Y eso, no claro, pude sacar más adelante y yo quería sacar fila. claro. Entonces, como que Paul, yo ya lo pude vivir. Ya lo Todo es, pudiste, claro. Yo lo claro, más esa cerca experiencia. fue fila en el 2010, Sí, fila, creo que era 30 más o menos, por ahí, que claro, lo podía ver o sea, era de cerca, pero seguía siendo como un Paul chiquitito así. O sea, claro. se distinguía, pero estuvo bueno. Después el resto de las veces los vi en platea, por una cuestión de comodidad, qué sé Sí, yo. sí. Pero, y también económica, obviamente. Pero esta vez, claro, le vi las uñas, le vi el anillo de casado, le vi todo. No, no, fue una Ahí está, aventura ahí. Sí. hermosa. No, 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 en mi corazón por siempre esa vez, la verdad. Y preparativos para el viaje a Libro, porque eso Y fue como que te encima, prepara. claro, Sí. manijísima estaba yo, o sea, de octubre a marzo fui una persona infumable directamente, no se Qué podía estar bueno que tú. conmigo. Y lo bueno es que mi novio se copó, en ningún momento me dijo, bueno, él se copaba, entonces escuchábamos los Beatles y mirábamos cosas, y mirá, vamos a ir acá y vamos a ir allá, y nada, y el viaje no decepcionó en absoluto, fue más de lo que esperábamos y yo volví mal de la cabeza, él volvió fan y nos cambió la Sí. vida para siempre. Una Qué historia hermoso. hermosa, Y sí. hermosa. Pasó la primera vez que lo viste a Paul en vivo, por ejemplo, que lo viste cerca. Bueno, en realidad, bueno, como músico, me fijé mucho. A ver, yo soy bajista. Sí. Y algo que me impactó, Paul es bajista también. El tipo, el dominio que tiene en el instrumento. O sea, yo no difícilmente llego a lo que él hace. Porque el loco la tiene re clara cantando, pero también tocando el bajo, que no es cualquier instrumento. El que toca la guitarra, bien, rasguecha. Pero el bajo es un instrumento que tenés que ir combinando notas secuencialmente. Y es loco, es como que hacía como si fueran lo más natural. Bueno, y eso fue lo que más me impactó cuando estuve allí, cerquita ahí al Sí, sí, frente. sí. Digo, bueno, esto es casi, no sé, sobrenatural, digo yo, porque digo, ¿cómo puede ser que yo me rompo la cabeza estudiando partes de bajo Claro, y siendo estudiando músico las partes, entendés pero eso, este lo sí. hace muy naturalmente? Bueno, eso fue lo que a mí más me impactó. Musicalmente, siempre hablando. Y aparte, bueno, obviamente viví lo que observaba en los tantos videos que yo observaba, la comunicación, el feedback con el público. No es que estaba en su mundo y mirando la banda. No, Eso qué de tener hermoso. constantemente Él se el... aprende palabras autóctonas de Sí, cada lugar a donde exactamente, va, eso ¿viste? Es muy también. lindo eso. Eso también se acordó de Córdoba, eso también me emocionó también. ¿Dónde me emocioné más? Cuando, a lo mejor no te acuerdas, cuando cantó una canción que se llama Baby I'm Amazed. Es una canción del Sí, primer álbum sí, de sí, Paul, del donde primero. recuerda a él su época de la separación de los Beatles y recuerda a Linda y a sus niños cuando estaban, fue en la época muy difícil para él, donde se retiró, se fue a su granja A deprimirse. a deprimirse y Sí, bueno, se lo pobrecito. veía a él con su familia. Bueno, y yo veía las fotos de él Ah, con la barba, y digo, pero es el mismo Paul. Y yo lo veía, no, sí, sí, es lo mismo. Paul. es Bueno, mi amor. yo escuchaba cuando cantaba Temazo, y no, la temazo. verdad que me acordaba como la primera vez que me había escuchado este tema. Y bueno, me emocionaba mucho en eso. Más que todas las canciones me traen recuerdos de, bueno, obviamente, de mi adolescencia más que todo. Niñez no, porque niñez era más, viste, Beatles, pero eran temas así, pero la adolescencia sí, porque es donde yo estaba. Y te cuento, yo escuchaba los Beatles todos los días, desde los 13 años hasta los 16 17 que fueron la época de mi secundaria, eran los discos de los Beatles todos los días. Más sabiendo que la hermana de mi mamá, mi tío, me regaló todos los vinilos. O sea, ni Claro. siquiera tuve que ir a... Yo tenía algunos cassettes, pero cuando... ¿Y con qué carrera solista te metiste más y Bueno, pudiste? yo empecé a los 15 años, 14 15 años con Paul. Porque yo veía que Paul es el músico en el cual más me... Bueno, al principio fue con George. Yo es más, cuando yo tenía, quizá, cuando me compré el primer cassette, me gustaban las canciones de George.
Pero empecé a descubrir que en Paul había otras cosas que me llamaban más la atención. Yo creo que más que todo el tema de la voz, em, el bajo, porque Claro, te gracias a Paul fue identificabas bajo. con eso, Yo si bien claro. empecé con otro instrumento, recién me pasé el bajo a los 14 años. Dije, bueno, este es mi instrumento. Y pasé a ser bajista. Hasta el día de la fecha, hasta ahora también Exacto. parece. Y creo que ahí es donde... Y bueno, ahí empecé con los discos de Paul. Me empecé a comprar todos los discos, obviamente. No me compré todos los discos de golpe. Conseguía como podía, porque cada Claro. vez que venía acá a Córdoba, no estaban todos los... Te estoy hablando de los CDs, porque ya estamos en los 90. Y no estaban todos los CDs. Y estamos hablando de una época que no llegaba como ahora. No estaban... No había internet, no estaban las redes Sí, 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 sociales. sí. No existía en MP3 tampoco, así que tampoco no conocía mucho, ¿no? Pero... Pero podía conseguir los discos de a poquito, iba comprando los CDs. El primer CD que me compré fue Bend and Run, Banda en Fuga, como se conoce acá Banda en en Argentina. fuga. Ese Me encanta, me encanta. me descolocó ese disco. Las Ese traducciones tema, son dije, ahí hermosas. es donde yo me convertí en fan de Paul. Obviamente ya venía como fan de Peter, pero dije, Paul es el Claro, mi apodo. primer disco de Paul fue Chaos and Creation in the Backyard. Ah, Mucho más adelante. se ve que a lo mejor fue cuando apenas salió, Y sí, 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 porque porque yo Cabo es un disco más actual. sí, 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 era mucho más del 2000 y pico, o Sí, sea, 2005. creo. Sí, 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 sí. Mm. Y sí, claro, yo era adolescente, yo tenía 14 15 años en esa época y empecé digo, bueno, a ver qué más hay. Y me compré Chaos and Creation, bueno, algunos de Lenos que ya conocía por Mm. papá. Y George, para mí, fu- a ver, sentí y me di cuenta la real capacidad y la real creación del tipo, la real cabeza que pasó por tantos estilos, hizo tantas cosas, hasta hizo música electrónica, Ujú, cosa que se mezcló con eso, o sea, ujú, hizo de todo, sí, un genio sí, musical sí. bueno, que en la época de los Beatles No, no no. se pudo aprovechar tanto porque bueno, había que estar con Sí, dos sí. egos tan grandes Y como... sí. Y vos fíjate que George fue el primer Beatle en haber lanzado un disco solista. Y te estoy diciendo, siendo Beatle. Sí, 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 Porque sí. hay un disco que se llama, a lo mejor, no sé si lo recordás, se llama Wonderwall Music, que es una banda sonora de una película que se llama Wonderwall. Y ahí compila eso que vos me estás diciendo. Por un lado, compuso música instrumental Sí, al estilo rock, y después la música oriental. Y hay algunas partes que está con el sitar sí, 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 sí. y otros instrumentos orientales. Entonces fue como que fusionó los dos hemisferios de lo que es la música contemporánea en aquella época. Sí, un genio. A mí cada vez me metía más y más en sus discos. Y me fascinaba esta persona que claro, no pudo dejarse mostrar, ver en los Beatles. Y yo digo, wow, mira de lo que se perdieron por esa lucha de Sí, egos, ¿no? de egos. Quizás le hubiesen dado un poquito más de Sí. espacio. Otra cosa que me gustaría preguntarle a Paul, que siente él hoy luego de haber conocido toda la discografía de George y o sea, no creo que lo hayan dudado en ningún momento, pero de decir, mirá qué pedazo de Sí. violero teníamos, qué capacidad creativa tenía y bueno, nosotros ahí peleando a ver cuál de Peleando. los dos. Sí, creo que esos años fueron muy fugaces y creo que había mucha presión de todos lados y ellos captaban o vibraban lo que vivían en el Y momento. sí, Paul con su crisis con su pareja, sí, conoció a sí, 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 Linda sí. y John. Entonces como que tampoco podían percibir qué es lo que pasaba así. Lo veían a Ringo que estaba medio mal, a George, sí, pero no vivían eso de compartir la intimidad como amigos, porque ya estaban Sí, sí, recontra metidos en ya, sus... sí, No ya. era la amistad del principio, Cada claro. uno tenía su abogado, Claro. cada uno, era otra cosa. Hasta que, bueno, muere George en el 2001 de cáncer de pulmón. Me Sí, acuerdo que me fue... contó el tío Juan Sí. en una juntada, me contó Sí. y me explicó. Yo tenía 11 años, no Mirá. entendía nada. Y bueno, John, como todos sabrán, lo asesinaron en la puerta del edificio Dakota donde él vivía, ahí al frente del Central Park, en Nueva York, un 8 de diciembre del 80, Ujú, cuando volvía de grabar, de hacer sus cosas con Yoko. ujú.
Mark Chapman, que aún está preso. Está todavía preso. El otro día no, fue como hace un año que leí que pidió que le den libertad por buen Sí, comportamiento. No exactamente. hay forma que Se lo lo liberen negaron el tipo. creo que No, por octava vez, no recuerdo cuánto, pero ya viene no, denegándosela es que no hay hace forma rato. que lo liberen porque, Sí. o sea, pone un pie en la casa ese señor y se lo comen crudo. No, ¿Vos qué pensás sobre la muerte de Lennon? Porque también, viste, hay teorías como, claro. che, lo mató esta persona, este fanático loco que quiso pasar la historia Mm, de alguna sí. manera, Sí, exactamente. Para o lo mí, mató sí, el gobierno porque Lennon se estaba sí, metiendo mucho con el tema de la guerra de fue el tema Vietnam y de. todo Sí, eso. pasó una cuestión. ¿Vos qué opinas? Para mí fue injusta, totalmente injusta, porque John podría haber dado mucho más. Sí, no, Incluso injusta totalmente. cuando pasó esto terrible, John había pasado 5 años retirados del mundo de la música porque se dedicó a su familia, a su Sí, hijo. sí, 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 sí. Había nacido su hijo, bueno, esos primeros 5 años. Cuando retoma nuevamente en la música, fue donde, bueno, se carga con todas esas pilas, graba Double Fantasy Discaso. y tenía pensado planificar una gira mundial que empezaría en Japón en febrero del año siguiente, el año 81. Una bronca, porque imagínate que tenía ya una planificación. Claro, O sea, tipo, tenía mucho para dar sí, y me hace lamentablemente acordar a Michael fue Jackson, abortado que totalmente. tenía antes de morir, tenía toda su gira despedida ya Mm, diagramada y muere. eh, Pero que yo creo, no sé en qué creer, la verdad, por ahí, porque siento que John era un pilar muy importante para la revolución de ese momento, para el gobierno de Estados Unidos, con el tema de la guerra de Vietnam, con el tema de los derechos humanos, con el tema de todo eso. Él era como la cabecilla incluso en las manifestaciones, sí, ¿no? sí, El tipo ponía el cuerpo en las manifestaciones con Yoko. hay videos. Entonces, yo creo que de alguna manera eso también, no sé qué pensar, pero para mí el gobierno ahí tuvo una metidita que no va a ser la primera vez. Y bueno, dijeron, bueno, habrá un loquito fanático de los Beatles que como para, viste, que como que el loquito fanático fue el que, pero para mí hubo más, hay algo más detrás, Sí, porque el tipo era realmente un líder referente de claro. toda esa movida. Lo raro, lo que a mí me extraña, a ver, si hubiese sido así, si hubiese sido de esa forma, ¿por qué no actuaron antes? Porque le estamos hablando a un Lennon que volvía nuevamente a la parte musical, pero podrían haberlo, no sé, Sí, asesinado agarrado, mucho sí, antes, yendo al súper. porque él pasó 5 años con un perfil bajo, viviendo en su departamento en el Dakota, tantas veces que anduvo por el barrio, si justamente Lennon lo que disfrutaba mucho era poder salir por la calle libremente en una ciudad como Nueva York, Sí, ir a tomarse un café, el desayuno donde iba a tal, no sé, no recuerdo qué lugar, pero todas las mañanas tomar su desayuno con Yoko, libremente, sin custodios y claro. sin nada. Entonces, como que me cuesta creer a mí mucho que haya sido algo No planificado. sé. Me cuesta porque lo Quizás, podría haber hecho antes. quizás tuvieron miedo de que, bueno, este John que vuelve a la música va a volver a despertar mentes. Claro. Quizás sea por ahí. Bueno, Claro. nunca lo sabremos. No, no. Son misterios Lamentablemente son cosas como que. quién mató a Kennedy o qué sucedió. Yo Sí. creo que hay una teoría de una canción de Marilyn Manson que él dice, que ahí lo tengo, porque lo admiro mucho, más allá de que es un personaje altamente cuestionable y turbina. Lo admiro porque él hablaba mucho de John Lennon y de los Beatles en sus canciones y él siempre lo comparó con Kennedy y con Jesús. Ujú, Y él dice en sus canciones cómo las mismas personas, la misma humanidad se encarga de matar a quienes vienen a hacer el bien al mundo. ujú. Como las mismas Sí. personas se encargan o de volver loco o de matar o llevar a que se maten las personas que hacen el bien. Ujú. La misma corrupción del mundo, Y ¿no? sí, Es como que se me vienen un montón de nombres a la cabeza. Se me viene, no sé, Favaloro, no sé, tantas sí, personas que sí, voy a tanta decir, gente tanta que. gente del bien que quiso hacer cosas buenas y la misma mente o el mismo mundo corrupto terminó venciéndolos. Y sí. Así que bueno, con todo respeto, por supuesto, no estoy diciendo que los Beatles son más grandes que Jesús, como dijo John. Después Pero bueno, reinterpretó qué es lo que quiso decir. sí, Porque lo sí, tomaron sí, por sí, un sí. lado Sí, de sí, que se no lo era lo tomaron que para la quería. mierda y Sí, tuvo que salir a dar explicaciones.
Así que, Pero pero bueno, bueno, volvemos a a la Beatlemanía donde, bueno, se sí, decían cosas y estaba sí, en un sí. montón de cosas. Y, primo, si los Beatles estuviesen hoy los cuatro vivos, porque sabemos que Paul y Ringo lo están, George y John ya no. ¿Qué pensás? ¿Hubiesen vuelto? ¿Harían, no sé, viste, bueno, la película Two of Us que hablábamos el Sí, otro día? ¿Habrá pasado o no habrá pasado? ¿Qué sé yo? El tío Juan me juraba que eso era verdad, que había sí. pasado. Bueno, eh, y que Saturday Night Live les ofrecía guita para que Sí, tal vuelvan, para que por cual. favor vuelvan. ¿Vos qué pensás? ¿Hubiesen vuelto? Hubiesen vuelto. Pero no hubiese sido tan como decir banda. Decir, bueno, cada uno con su vida. Y cuando hubiesen decidido los cuatro, hacían un tipo, no sé si tour, pero sí presentaciones Ay, qué en lindo. lugares. Porque imagínate, estamos hablando de la banda que más famosa del mundo. Quizá un tour, no, pero sí presentaciones particulares y especiales en ciertas En fechas ciertos y en ciertos lugares, lugares. Sí. claro. Yo creo que sí. Yo Sí. creo que pero no, cada uno hubiese, pienso yo, seguido con sus cosas, como Sí, con yo una creo carta, que pero sí. Yo creo también que cada a uno veces, hubiese seguido con sus cosas y también el hecho del paso del tiempo y de la maduración, sí, ¿no? De ya no ser ese joven con, con todos los ideales ahí a flor de piel y todos los egos, sí, sí, quizás bajaban un poco algunos sí. cambios y capaz a sus 50, Mm. ¿no? Yo, A sus 40, a sus 50, claro, poder volver y decir, bueno, che, o sea, yo creo, me sostengo mucho que sí, porque justamente los Rolling Stones siguieron adelante. Fíjate que una de las sí, bandas más sí, sí, longevas, sí, y sí, sí. ellos lo hacían como algo natural. Y bueno, se juntaban, hacían, bueno, en este caso, Sí, sí, yo los admiro por eso, entonces los por el Rolling, hecho y de por que qué no los siempre... Beatles también, sí, tranquilamente. Sí, Creo yo que, creo que en los Beatles sucede que son tan grandes ellos en, en sus individualidades y después fueron creciendo y por ejemplo a Ringo le cayeron un par de fichas como diciendo no voy a no voy a volver a ser ujú, el segundón de una banda. mm. George, no voy a No, volver George no, no voy a volver creo que, a dejar que se me ignore creativamente. Entonces no sé también cómo hubiesen hecho ahí, porque ya de claro, más adultos, viste, cada uno ya tenía las cosas creo que claras. más que todo por temas comerciales hubiesen accedido, digo yo. ¿Qué es comercial? Bueno, hacemos un par de toques, nos pagan y cada uno nos vamos, que Claro, no sé. y por No, pero no como banda el... para seguir como Sí, banda sí, 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 juntos. sí. Bueno, a ver, pensemos en el próximo disco. No. No, 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 creo que no, es verdad. Sí, creo que no, creo que cada uno como que salió ahí un poquito resentido de la cuestión Mm, y con su aprendizaje, ujú. ¿no? Pero bueno, ay, no sé, esta pregunta me colgada, pero bueno. Viene un extraterrestre mañana. ¿Y sos vos el encargado, Ujú. así porque te tocó, te señalaron así mágicamente, de que les expliques quiénes son los Beatles? Vos que le explicás a este ser que no sabe nada de la humanidad. ¿Qué les diría? Ujú. Mm, no sé, tantas cosas. Pasa que tengo que entender, a ver, ¿para qué vienen? Bueno, ¿qué quieren conocer? Bueno, los Y quieren Beatles. conocer musicalmente nuestra cultura y dicen, ¿que la remera de esa remera de qué es? ¿De qué tenés la remera? Es una banda, los Beatles. ¿Y quiénes son? ¿Por qué tenés una remera de los Beatles? ¿Por qué, no, por qué metí en el pecho de asilo a alguien? Pero No, no, era medio... sí, sí, claro. La verdad que no, no sabría decirle por qué es algo de los Beatles, es algo muy personal. No, no sabría explicarle. Sí los invitaría a que escucharan la Ahí música. va. Bueno, yo le Es digo, buena bueno, ¿quieren respuesta. saber quién es? Tomen un disco. Tal cual. ¿Y qué disco Pero, le darías? ¿a qué disco le daría? Como, como carta de Creo que presentación. como carta de presentación, Sgt. Peppers. Ay, coincido, Sí, coincido, qué bello. Qué gran tapa. Qué gran tapa. sí, Tengo pendiente hacerme Sgt. el Peppers. traje de Paul. Siempre digo, Sí, voy a cierto. ir a ver Sí. a Paul con el traje de Paul, Eh, nunca me lo hago. Bueno, la próxima. La próxima. Ojalá que haya Sí, muchas sí. más, que haya muchas más. Bueno, primo, gracias por Bueno, este muchas gracias. viaje bitlero tan emocionante, Bueno, tan muchas lindo, gracias a vos también. que, bueno, para nosotros dos significa nuestro mundo, en cierta forma, y todos los que nos conocen saben lo que significan los Beatles
para nosotros, así que ha sido un placer volver a Bueno. revivir todos estos momentos tan lindos y conocer tu punto de vista también. Bueno, muchísimas gracias a vos. Bueno, esto fue una oportunidad también para escucharte también y bueno, tantas veces que por ahí, como te decía, me habías dicho que al principio del programa, acá en el podcast, que nos estamos comunicando todo el tiempo, pero bueno, Sí, por ahí en lo real, en verse cara a cara, sí, está sí, bueno sí, en eso que se siente, tal porque una cual, cosa es la comunicación, pero vibrar lo mismo y eso tal está cual, muy tal bueno. cual, Así que te agradezco que, tal cual. bueno, que me hayas Además, permitido compartir quiero aclarar esta que sensación. Dave es un fan del podcast. Escucha cada episodio y me da una devolución muy linda. Así que se agradece eso también. Y ahora sos vos el protagonista. Sí, viste, yo no sé si Así soy el último que de esta temporada, pero bueno. así Ah, bien. cerramos, así cerramos. Este Así es el que, episodio 12 de la primera temporada de Mientras Tanto. Yo y mi otro yo, nos vamos a tomar un descanso para ya volver el año que viene con nuevos temitas, turbinas y no tanto quizás. Y quizás un genial. episodio 2 de los Beatles, porque lo merita. Nos quedamos Sí, de una. yo que hago mis preguntas de guía, no hablamos nada de lo que puse. Traté de ser Sí, selectiva y saqué lo que seguramente. pude, pero Bueno, hay un montón para hablar. cordialmente invitado para una próxima. Aquí Exacto. estoy. Bueno, primo, Muchas gracias. 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 Esto fue Mientras Tanto. Idea, producción y conducción, Natalia Urquiza. Si te gustó, no olvides seguirnos para no perderte ningún episodio. Gracias por acompañarnos.